Las Fuerzas Armadas mexicanas, vapuleadas, criticadas, pero ¿qué haríamos sin el ejército en este país? La Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal no han podido combatir al crimen organizado. El hecho de que los soldados estén en la calle representa una violación a los derechos humanos y cuando llega a haber excesos, este exceso es justificable para que un criminal vuelva a la calle. El día de hoy platicamos sobre las Fuerzas Armadas. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Bienvenidos, esto es Punto Cero. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Muy buenas noches, seguimos en Punto Cero. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la nación mexicana. Hablaremos de varios conceptos, hablaremos de la seguridad nacional, hablaremos de lo que significa la militarización, así decidido por algunas organizaciones no gubernamentales. Hablaremos del tema del Ejército Mexicano, una institución que literalmente da la vida por este país y que, hay que decirlo, ha sido vapuleada en varias ocasiones por intereses muy mezquinos, quizá intereses políticos. El día de hoy le agradezco al general diplomado Estado Mayor, al general de división, Luis Garfias Magaña, que esté con nosotros. General, un honor. A sus órdenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, general. Varios temas de los cuales platicar en este México, en el cual pues se habla con mucho hincapié de los derechos humanos que son importantes y fundamentales para el desarrollo de la nación, pero también un tema que surge en estos momentos es que se acusa al ejército mexicano de violentar estos derechos humanos, sin saber quizá que el ejército mexicano tiene una escuela de derechos humanos, sin saber quizá que el ejército mexicano ha dado literalmente la vida por el país. A raíz de este video, general, si le parece lo vemos, ha venido una cantidad impresionante de comentarios negativos en torno al ejército mexicano. Vamos a ver este video, el caso de una tortura a una secuestradora, hay que decirlo. A ver, vemos el video y ahorita lo comentamos. Bueno, esto es parte del video viralizado, está ya en todas las redes sociales, en internet, lo han transmitido una cantidad impresionante de veces. Se puede ver a dos elementos del ejército mexicano torturar a una señora, Elvira Santibáñez Margarito. ¿Quién es Elvira Santibáñez Margarito? Le decían La Pala. Esta mujer era nada menos y nada más que un miembro de la familia michoacana, acusada también ella de secuestrar, también ella de torturar, también ella de extorsionar. Y a partir de este video, general, comienza una serie impresionante de críticas al ejército mexicano. Mire usted, esta acción es totalmente reprobable, totalmente deleznable, porque esto no se puede hacer a una persona, con mayor razón a una mujer. Hay métodos para ponerlas presas. En el ejército se pueden cometer, no solamente en el ejército, en la Armada, que son las Fuerzas Armadas que están actuando, se pueden cometer faltas y delitos. Pero hay una cosa muy importante. Cuando esto se descubre, se castiga. Se castiga. Y yo le quiero decir a usted algo muy importante que casi nadie sabe, a pesar de que se habla todos los días. Usted sabe que hay una corriente para que a los militares los juzguen los civiles. Bueno, de hecho ya es ley. Pues le voy a decir una cosa. Aquí está, el artículo 174, 143, del Código de Justicia Militar, establece que todo delito que tenga una penalidad de 2 años o más trae consigo mismo la destitución del empleo. Esto a veces es más grave que la pena. Esto es importante. Importantísimo. Porque cuando cometen un delito, pienso, por ejemplo, en el exgeneral Gallardo, ¿no? Cometió un delito. Yo he hablado mucho de él. Cometió un delito, palabra ¿no? apropiada. Ajá. Es exgeneral. Exacto. Porque fue destituido por un
consejo de guerra. O sea, cualquier pena de más de 2 años Aquí que está, comete un aquí militar, está. lo estamos viendo en el código, ¿qué es? 143. 143. 143 del Código de Justicia Militar. A ver, dice así Dice, textualmente. es consecuencia necesaria de las penas privativas de libertad Ajá. interrumpir por todo el tiempo de su duración el de servicios o enganches para la tropa. Ok. Y si debieran durar más de 2 años, Ajá. la destitución del empleo de cabo en adelante. Con todos los grados que se hayan De, obtenido. de cabo en adelante. Esto es durísimo. Sí, claro. Yo fui presidente de un consejo de guerra y me tocó castigar a personas que tenían coroneles con más de 30 años de servicio. A ver, lo voy a interrumpir un poco aquí, general, para que lo podamos entender todos muy bien. ¿Qué es un consejo de guerra? Un consejo de guerra es el organismo Ajá. con el cual se juzga a los militares. Ok. Hay 2 tipos de consejos de guerra, el consejo de guerra ordinario y el extraordinario. El consejo de guerra ordinario es en tiempo de paz, el extraordinario en tiempo de guerra. Ok. Las audiencias son públicas. Hemos estado en consejo de guerra Paz, ordinario. paz, O sea, en siempre tiempo de hemos estado en tiempo de paz. Y yo fui presidente del segundo consejo de guerra, está constituido por un presidente y 5 vocales. Y enfrente de uno está en un auditorio como este, y enfrente de uno hay asientos para que la gente vaya y vea. La gente, cualquier gente, Cualquier ¿yo gente, puedo ir? Usted puede ir. O sea, no soy militar, soy Cualquier civil, gente. ¿yo puedo ir a He ver di- un consejo de He guerra? dicho que es público. Vaya. Y entonces del lado izquierdo está el abogado defensor, que es militar, o puede ser un civil, y del lado derecho está el agente del Ministerio Público, que es un militar. Aquí yo, presidente, a mi derecha está el juez militar, y al final el secretario del juzgado que le toque. Ok. Entonces se hace el consejo de guerra, se analiza al culpable o al no culpable, se analiza a la persona, y luego se va uno a deliberar aparte, y ahí se determina, se vota de inferior a superior. Nadie sabe, en un papel, un coronel, un brigadier, y luego se cuentan los votos. Y ahí se determina si es culpable por unanimidad o por mayoría de votos, o no lo es culpable. Una vez hecho eso, se regresa al salón de plenos, Ok. y se dice, el señor fulano de tal es culpable. Ya es culpable, pero no ha dicho la pena. ¿Quién delibera otra vez? O sea, los que deliberan, ¿quiénes Es son? el mismo Es consejo. El Ajá. consejo llega y dice, señores, O sea, con el secretario, el soldado con el Juan juez. Pérez Ajá. es culpable del delito de deserción. Ok. Entonces, Muy parecido a lo que vemos en la película, en las teles, en la sí, tele, de vez en entonces cuando. uno le pasa eso al juez, Ajá. porque él es el que va a determinar la Ok. pena. Él va a determinar, no en ese momento, después va a determinar la pena. Pero en ese momento, cuando dice que es culpable, el señor que está enfrente, que es coronel de caballería, que entró con 3 estrellas de coronel, cuando sale del salón, ya no es coronel. Cuando sale del salón. Ya no es coronel, ya está destituido. Aquí lo dice. Esta pena Se considera Ajá. como destituido de su empleo, aunque no hubiere sido sentenciado a la destitución, sin que por ello se entienda que queda privado de su carácter de sentenciado militar. Es decir, fíjese bien, este señor regresa a la prisión sin estrellas, pero como sentenciado militar. Y tiene que permanecer Claro, tiene que. en la Y cuando cárcel. sale, Ajá. ese coronel que era coronel por 30 y tantos años de servicios, cuando sale como cuando entró, hecho un civil. ¿Cuánto tiempo tarda Un la coronel. justicia militar en entrarle a un delito? Porque sabemos que esto se enteró el ejército inmediatamente. Es rápido, y de hecho, es rápido. Entonces, ve usted en la cárcel militar, en la Ciudad de México, debe haber unos 300 presos, por diferentes motivos. Entonces usted, fíjese lo que es que este hombre haya perdido, pierde pensión, No, la pierde pensión, todo. pierde el derecho al uniforme, pierde el derecho al hospital, todo. le pregunto esto porque si cometen un delito en el fuero civil, hay 95% de posibilidades de que nunca pisen la cárcel. Ahí en el gesto no hay nada de eso. Y cometen el delito, ¿y en cuánto tiempo? Nada ¿En de eso. meses? ¿En No hay semanas nada estará de ya eso. siendo juzgado? Ahí me tocó, yo estuve más de un año de presidente del segundo Consejo de Guerra, me tocaron casos muy, muy terribles. Ver a un teniente coronel de un regimiento de caballería. ¿Le parece si me los cuenta luego del corte? Tenemos que hacer un corte Sí, comercial, cómo no. perdón, general. Hacemos un corte comercial, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Seguimos con más. Bueno, seguimos aquí en Punto Cero. Estamos platicando en torno al tema del papel de los militares en este país. General,
platicábamos hace un momento en torno a la justicia militar. Nos decía, usted fue presidente de un consejo de guerra Del segundo durante consejo de guerra. mucho tiempo. Ahora hay una intención por ahí de algunos legisladores de quitar eso. de quitar los consejos de guerra. Me contaba antes de irnos a un corte que a usted le tocó un caso muy, muy fuerte siendo presidente del consejo de dos guerra. casos. ¿Qué pasó? Uno había sido mi alumno en la Escuela Superior de Guerra, coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, había sido comandante del 17 de caballería por problemas de drogas, y había sido mi alumno, Caparroso. Y me tocó juzgarlo y lo condenamos y ¿Qué había perdió el hecho? grado. Era coronel y al salir perdió el grado y se fue ya a Como la civil. cárcel. Cuando sale de la cárcel, Sí, como civil. Como civil. Regresa Y me como tocó civil. otro caso de un... ¿Pero qué fue lo que hizo Caparroso? Él protegían sembradíos Ah, ok. en la Meca, Jalisco. Ajá. Pero los protegían. Sí, pasaban y acá estaban y miraban para acá y no miraban para acá. Se hacían de la vista gorda. Claro. Y me tocó un caso muy, muy lamentable, muy terrible, de un teniente coronel cuyo padre había estado conmigo en Zacatecas, era un general también. Y cuando lo juzgaron, pues fue el general a ver a su hijo. Y estaba el hijo ahí enfrente como delincuente, como reo. Y ahí me tocó castigar y le dije, me dijo, no, yo lo lamento mucho, pero así es la justicia militar. Usted sabe lo que es ver a su hijo que lo van a juzgar y que va a salir de civil, al salir de la puerta del salón de plenos. ¿Qué grado tenía ahí, teniente coronel? Teniente coronel y el padre era general brigadier. Qué doloroso. ¿Qué hizo el hijo? ¿Qué Pues había era hecho? segundo Igual. comandante del regimiento y pues la vista gorda. O sea, también era no ver. Sí. Cuando uno habla de la corrupción que priva en el país, las Fuerzas Armadas tienen los menores índices de corrupción, Así es. pero no quiere decir que no haya Así es, corrupción así ahí. Así es. ¿Considera Mire, usted que se castiga al 100%? Yo estuve 45 años de servicios en el activo. En el ejército hay dos situaciones, Ok. activo y retirados, son nada más. Yo estuve 45 años en el activo, hoy estoy retirado. Yo entré a los 16 años y medio al colegio militar. 45 años después me fui. Antes, sin yo pedirlo, fui diputado federal 2 veces, de las 52 y 56 legislaturas. ¿Cómo que sin usted pedirlo? Porque yo pensé ser todo menos diputado, pero entonces la defensa me pidió que fuera yo diputado porque necesitaban militares en la Cámara por esos problemas. Antes de que quitáramos a los militares de la Cámara y de la política Pues en general. nunca los han quitado, ahí están. Lo que pasa es que nunca no los nombran. Yo fui 2 veces, 52 y 56 legislaturas. ¿Qué años fueron estos? Fueron 64, 74. Y pero fue diputado plurinominal por el PRI, supongo. Una vez fui por elección directa, Ajá. por San Juan, por Lagos de Moreno, sexto distrito. ¿Por qué partido? ¿Por el PRI? Sí, claro. Pues, sí. Yo fui por, usted acaba de decir la palabra, yo fui por el PRI, no del PRI. ¿Por qué? Porque yo nunca me afilié al PRI. Me mandaron y obviamente pues del PRI. De ahí quedó como que esta Yo fui cuestión... diputado del sexto distrito, que es un distrito más grande que Aguascalientes. Está Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, en fin, muy grande. Y la segunda vez fui diputado por mayoría relativa, ya sabe, también por Jalisco. De ahí quedó como que esta cuestión en el imaginario colectivo de que el PRI estaba asociado al ejército mexicano y hay, No creo... asociado, el ejército mexicano es parte Del un PRI. gobierno, de un gobierno. Y si Sí, el presidente es del pero PRI, no- pues entonces es Sí, del claro, pero en un priato, en una época en donde todo mundo Yo fui, votaba o no votaba diputado, por el fui PRI. embajador de México en la República de Paraguay casi 3 años. Y me tocó aplicar, yo oí a no voy a decir el nombre por respeto, no por respeto, sino a uno que fue secretario de Relaciones Exteriores de un presidente del PAN que le preguntaron, ¿qué opina usted de la doctrina Estrada? Pues la doctrina Estrada en la época de Juárez. La doctrina Estrada fue creada en 1932 por Genaro Estrada. Yo fui embajador en la República de Paraguay y me tocó un golpe de Estado que depuso al presidente, al general Alfredo Stroessner, y ahí me tocó aplicar la doctrina Estrada. Oiga, déjeme hacerle una pregunta. Lo que hablábamos hace un momento, obviamente cuesta trabajo en el imaginario mexicano pensar y separar al PRI del Estado durante una época, durante la época quizá en donde usted fue diputado. Y parte de un vapuleo al ejército mexicano que, debo decirle, general, lo considero extremadamente injusto, pero parte de este vapuleo, parte de esta saña contra el ejército que tienen algunas organizaciones, se basa, yo no sé si decirlo así, corríjame, por favor, dígalo usted, de errores históricos o de tropiezos
éticos que pudo haber tenido el ejército en un momento del priato. Hablemos y del 2 de octubre. Y de profunda ignorancia del elemento político sobre el ejército. Profunda ignorancia. Hábleme del 2 de octubre. Usted vivió esa época. Y claro, era yo mayor, profesor del colegio de la Escuela Superior de Guerra. Era yo mayor. Fíjese usted, ¿cuántos líderes importantes del Consejo de Huelga fueron capturados? Ninguno. Todos corrieron. La mayor parte de los muertos abajo fueron civiles que iban al PAN o gente que estaba allá afuera. ¿Cómo comenzaron los disparos? De arriba abajo, de la torre esa del tercer piso del edificio Chihuahua. Y los soldados reaccionaron. Pero los balazos fueron de arriba abajo. ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Mire, yo también, cuando dejé de ser diputado la segunda vez, creyendo en Cárdenas me pasé al PRD. Eso fue no un error, fue una estupidez mía. Porque me di cuenta de que ese partido no funcionaba, no es para lo que yo me imaginaba. Y me separé, me fui. Y entonces ahí platiqué algunas veces con algunos de ellos que habían estado y uno de ellos me dijo, yo llevaba una pistola 22. Si usted ve, hay un libro. Un líder estudiantil. Claro, le dijo ahí en el PRD, yo llevaba una 22. Y ahí tiraron. Usted diría, sí fueron los estudiantes. Usted conoce un libro que está editado por Scherer y por Monsiváis sobre el 2 de octubre. Sí, claro. Verá usted que ahí publican una orden del batallón de paracaidistas y dice algo muy importante, las armas irán abastecidas. ¿Qué es abastecidas? Abastecidas cuando usted mete en el arma o en la pistola las balas, pero no carga. Okay. Está abastecida. Pero hay que cargar, hay que hacer para disparar hay que cargar. Quiere decir que los soldados iban con las armas abastecidas. Tenían que recibir una orden de cargar. Y cargaron cuando les dispararon de arriba. O sea que tardó ese lapso. Si hubiera sido más peligroso, hubiera dicho, las armas irán. Véanlo usted en ese libro. Las armas irán abastecidas. Cargadas. Si era cosa de emergencia, cargadas, pero iban abastecidas. Iban cargadas. Como es lógico, siempre que usted ve un soldado, trae el arma abastecida. El que está de vigilante en la puerta de Palacio, trae el arma abastecida, pero no cargada. Ok. Vamos a hacer una pausa. Antes de hacer una pausa general, quiero compartir con usted luego del corte estas reflexiones y que me dé usted su punto de vista. Hubo un acto reprobable, ya nos dijo usted, lo que sucedió con estos 2 militares que torturan. Y todo esto se castiga, ya están consignados, etcétera. Pero a mí me preocupa mucho también que hay un papel de muchos mexicanos que están victimizando a los criminales. La Comisión de Derechos Humanos. La de Derechos Humanos. Dijo que no era suficiente. Yo pregunto, ¿entonces qué quieren? ¿Que los fusilen? Ya están consignados, rapidísimo. Fíjese, general, salimos a la calle, le preguntamos a la gente, a ver, ¿usted estaría de acuerdo en que liberen a un criminal por casos de tortura? ¿Qué pasaría ahí? Esto fue lo que nos dijeron. Acaban de liberar a un tipo que secuestró a la hija de Nelson Vargas. Sí, claro, platicamos con Nelson Vargas, de hecho, hace unos días. Dígame, qué absurdo. Vamos a ver lo que nos dijo la gente en la calle. No, porque ya fue torturado y es un ser humano, al igual tiene derechos. No tienen el derecho por qué hacer violencia contra otra persona. A mí se me hace como que bastante absurdo que ella, haciendo lo que hacía, torturando a la gente, secuestrando y todo, pida ahora derechos humanos para ella. Yo creo que sí se lo merece. Para empezar, yo creo que no debería de ser torturado por una persona que tiene el poder de cuidarnos o de ejercer cierta autoridad. Entonces no creo que en primera instancia debía haber sido torturado, y si lo fue, aún así, eso ya es a punto y aparte de lo que él debe pagar dentro de lo que haya hecho. Sí, porque es un criminal. La tortura no tiene nada que ver. Su delito es el que la va a hacer permanecer en prisión, no la tortura. En fin, así las cosas, así también un país que tiene algunos o muchísimos vacíos legales que pueden llegar a permitir estas cuestiones. Permítame que le diga una cosa. En primer lugar, ni los marinos ni los soldados son policías. Están hechos para otra misión. ¿Por qué están en la calle los marinos y los soldados persiguiendo a los delincuentes? ¿Por qué? Porque todas las policías, incluyendo las del DF, son ineptas, corruptas y ineptas, incapaces y profundamente corruptas. Lo ve todos los días. Cuando sale el ejército... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la base legal para que el presidente use a los soldados? Vamos a ese tema. ¿Cuál es la base legal para que el presidente use a los soldados? Es la fracción, es el artículo 89 de la Constitución de la República. La fracción sexta, que dice, el presidente dice, facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Sexta, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente
o sea, del ejército terrestre, de brigada de guerra y la Fuerza Aérea, para la seguridad interior. Para la seguridad interior. Vamos a hacer una pausa general rápidamente. Regresamos con este tema para hablar sobre lo que es la seguridad interior, lo que es la seguridad nacional y lo que es la famosísima militarización de la cual también se habla. ¿Y qué haríamos sin las Fuerzas Armadas? Aguas. Me quedo con una frase de Juan Ibarrola antes del corte comercial. Dice el señor que pobre de aquel país que criminaliza a las Fuerzas Armadas. Yo conocí mucho a su papá. Su papá era un subteniente, Juan Ibarrola. Ahorita nos cuenta de Juan Ibarrola, después del corte. Y conocí al otro. Juan, no era Javier. Juan. Regresa. Bueno, seguimos en este espacio. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX, platicando hoy en torno a las Fuerzas Armadas. General, ¿qué es la seguridad interior? ¿Qué es la seguridad nacional? Cuéntenos. Se habla constantemente de la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? Para mí es la suma de tres seguridades. La seguridad exterior, la seguridad interior y la seguridad pública. Las dos primeras en cualquier país del mundo están bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, las dos. La tercera está exclusivamente bajo la responsabilidad ¿de quién? De la Fuerza Civil. De las policías, la seguridad común y corriente en la calle. ¿Qué ha pasado en México? Ante la ineptitud de todas las policías, que lo ve usted todos los días, el presidente se ha visto en la necesidad de recurrir al artículo 89 del que nos contaba antes del corte. ¿Por qué? Porque el problema de seguridad pública se ha convertido en un problema de seguridad interior. Dicen que se militarizó el país. Mentiras. No hay nada militarizado en el país. Yo voy a leerle a ustedes lo que es en este... Ahí está, si la gente lo quiere ver. El Diccionario Militar Estratégico y Político. Dice, militarizar, poner bajo la autoridad o control militar un servicio público o industria en caso de movilización, quedando el personal sujeto al Código de Justicia Militar. Esto todos es importante. Todos los civiles, los que han sido militarizados. Que es un estado de sitio eso. Eso es muy importante. Yo pregunto, ni siquiera las policías están militarizadas, aunque las dos estén informadas y saludadas, no están militarizadas. Para eso estarían, usted ve que hacen huelgas, piden aumentos de sueldo, eso no puede ser. Eso no lo hace un militar. Entonces no hay nada militarizado en México, aquí está la definición. Usted ha estado en un país militarizado. Bueno, yo viví en Paraguay, que era un país militarizado. Un rato. Cuando yo llegué de embajador, estaba en estado de sitio exclusivamente el departamento, porque es República Central, donde está Asunción. Okay. Después lo quitaron, porque ya se había acabado eso, ya. Oiga, estamos ya a punto de terminar. Yo creo que nos quedamos con muchas reflexiones el día de hoy. Aguas con el tema de estar victimizando a todos estos criminales. Yo le diría algo aguas muy con importante. El tema de criminalizar el ejército. Yo le diría que la sociedad mexicana y los gobiernos municipales, estatales y federal le deben muchísimo al ejército, en esta, y a la Armada también, en esta misión de combatir a los delincuentes y que incluso dan la vida por ello. Muchísimo. Le deben mucho. Se lo debemos y de hecho estamos ya a nada de los 150 años. Nos trajo aquí usted, general, este certificado. Cuéntenos un poco al respecto del tema. Lo traje porque estoy en la calle de Mariano Escobedo. Ajá, aquí en MBS. Y ahí dice Mariano Escobedo, general de división. Se lo dejo. Del Ejército Nacional, dice, y certifica que el licenciado Luis G. Garfias concurrió en 1867 al asedio y toma de la plaza de Querétaro. Que es su abuelo. Mi abuelo, como comandante de escuadrón en las fuerzas que mandaba el general Bernabé de la Barra, padre del presidente, que fue presidente de la República, Francisco León de la Barra. Y se desempeñó como jefe del Estado Mayor de dicho general satisfactoriamente varias comisiones de importancia que el cuartel general le confirió. A pedimento del interesado extiendo el presente en la Ciudad de México el 19 de julio de 1874. El general de división Mariano Escobedo. Mire, ahí está, con su abuelo. Lo traje porque estoy en la calle de Mariano Escobedo. Y porque se cumplen ya 150 años de la caída de Querétaro. Y es importantísimo. Ese suceso va a tener repercusión en Bélgica, porque Carlota era belga. Va a tener repercusión en Austria, porque Maximiliano era austriaco. Y va a tener repercusión en Francia, porque el Napoleón III fue quien
hizo toda la intervención en Y por México. supuesto en México, 150 años de, Entonces de eso la debe caída debe ser un conservadores. acontecimiento muy importante desde el punto de vista militar y político en México el año próximo. General, le digo gracias. De verdad, muchísimas A gracias sus por estar órdenes, espero por haber sido nosotros, útil. pero muchísimas gracias también por estar pues en todo este trabajo. Gracias por el trabajo de las Fuerzas Armadas. Espero haber sido Gracias, útil general. a usted y al auditorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. Les recuerdo también que estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde en noticiasmbs.com. Bye bye.